Salud y paz en Cristo Jesús. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, en el verso 5. Mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Sé que es muy agradable siempre recibir cosas buenas, diversiones, distracciones, cosas que nos hagan sentir agradados, pero la mayoría de estas cosas no son edificantes. Miren, la realidad que estamos viviendo, bueno, desde hace muchos años para acá, es que estamos viviendo en tiempos de gran distracción, donde la sociedad de las personas parecen valorar cada día más las diversiones que son insulsas, sin contenido, que son vacías y que, eso sí, los hagan sentir absortos, es decir, concentrados absolutamente en lo que están viendo, que les haga mover la adrenalina, las emociones y todo lo demás que está alrededor desaparece. Y ustedes saben de lo que hablo, lo han visto en ustedes mismos, lo han sentido, lo han visto en otras personas, en las que, bueno, están aquí pegados, por ejemplo, en el teléfono y oh, ay, qué rico. Y así en una variedad sucesiva, frecuente, cambiando de emociones de una a otra, se pasa largo tiempo. Y estas cosas tienen consecuencias. Miren, aunque no nos guste, debemos saber que lo que nosotros oímos con mayor atención, dedicándole más tiempo, finalmente eso es lo que va a inundar nuestros pensamientos. Así vamos a pensar y así vamos a tomar decisiones, bien sea para cosas buenas o para cosas malas. Eso no importa. Por eso los hijos de Dios debemos estar conectados siempre a prestar atención a las cosas que estamos oyendo. En el libro de Juan, en el capítulo 7, quiero leerles lo que dice Dios para luego conjugar estas dos cosas, estos dos verbos. Él dice en el capítulo 8, en el verso 47 del Evangelio de Juan, el que es de Dios, esto no lo dice Eric Martínez, presten atención porque Dios está hablando. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto son palabras que fueron dichas por Jesucristo, producto de que él altercaba permanentemente con los fariseos, con ciertos judíos, escribas, que se oponían a él y que no le creían. Y él le decía, pero ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no quieren oír? Y termina concluyendo, porque es que ustedes no son de Dios. Porque los que no oyen, los que no quieren oír a Dios, no son de Dios sencillamente. Y en la porción que les leí del libro de Eclesiastés dice que es mejor oír la crítica, la reprensión, la corrección de un sabio. Ahora, este sabio no es cualquier sabio. Es aquel hombre o aquella mujer que se mueve en la sabiduría de Dios. Santiago habla un poco de esta sabiduría, que esa sabiduría tiene que ser una sabiduría celestial, la cual como requisito dice, primeramente, antes que nada, tiene que ser una sabiduría pura, es decir, no contaminada. Tendemos, no sé de dónde viene esa inclinación, seguramente una influencia del mundo o del deseo del maligno de contaminar todo lo que Dios hace para tergiversarlo, a que la sabiduría de Dios tendemos a combinarla con filosofías de este mundo, formando una especie de sincretismo. Y ya la sabiduría de Dios deja de ser pura. Y si ya no es pura, no va a producir el efecto que Dios desea para vuestras vidas, en que conozcan a Dios exactamente como Él es y como Él mismo se ha presentado, y que conozcan y que no conozcan la pureza de la justicia de Dios en la cual nosotros debemos movernos. Si sacamos un piecito de la justicia de Dios, pues ya la justicia nos estaría
ejecutando como Dios la demanda en nosotros, que las ha dado sus palabras, sus mandamientos, sus preceptos, sus principios, con el propósito de transformar nuestras vidas para que seamos mejor persona. Dice la Escritura que los planes que Él tiene para nosotros, y una de las formas de alcanzar esos planes es mediante su justicia, son de bien y no de mal, para alcanzar una esperanza y un futuro, por supuesto, provechoso. Repito, sus planes son de bien y no de mal, así que nos conviene. Bueno, esa sabiduría es la que tenemos que escuchar. Ahora, también está aquí una palabra clave, oír. Entonces aquí hay varias cosas que debemos conversar. Oír no significa solamente prestar nuestro oído a recibir un sonido durante un tiempo determinado y decirle a Dios, bueno, Dios, ya cumplí contigo, ya te escuché. Como un requisito ahí a la torera y ya está. ¿No? Oír significa disponer nuestro corazón enteramente con fe, oír con fe, y esto es prestar atención a Dios con el deseo profundo de conocer exactamente quién es Él y lo que Él quiere de nosotros. Y otra cosa que tiene que ver con el oír es que no es un oír pasajero, es un oír intencional. Es decir, yo busco a Dios con el deseo exclusivo de oírle y para ello aparto un tiempo especial, único, diferente. Me aíslo de todo lo demás para dedicarme a buscar a Dios y oír lo que Él tiene que decirme a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la predicación de personas o de enseñanzas de personas que se muevan en la palabra de Dios o en el conocimiento de Dios. Porque hay una trampa que he visto en las profundas distracciones de los medios o de las redes sociales, y es que hay un sinnúmero de información que vienen que nos mantienen absortos y concentrados en eso, y recetas, noticias trágicas, chistes, bromas, tonterías, papas, y dentro de ese cúmulo de información a veces aparece alguna nota, digamos, de parte de Dios. Dios te ama. Si tú crees que Dios te ha cuidado, pon amén o algún versículo de la Biblia. Pero esto lo recibimos no porque fuimos a estas redes a buscar eso, sino como una información más del montón que nos llega. Y eso no es escuchar a Dios, porque usted no está dedicando tiempo al Señor. Si una persona no quiere oír a Dios, le molesta a Dios, pues sencillamente el tiempo le va a parecer mucho cuando alguien le hable de Dios. Ay, no, porque muchas veces, por ejemplo, a mí se me ha dicho, hermano, ¿por qué tú no haces un mensaje mucho más corto? Porque mira, la gente ya no le gustan los mensajes largos. Eso ya no se utiliza. Y yo les digo, ¿y quién fijó esa regla? Y según tú, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle? Entonces vienen con las reglas de las redes. Bueno, que no puede ser más de 1 minuto, más de 3 minutos. Empiezan con estas tonterías. Reglas de hombres, reglas del mundo. Reglas que te oprimen, que te encarcelan, que te impiden que tú le dediques el tiempo que tú quieras dedicarle a Dios. Y más allá que eso, no se trata de una regla de tiempo. Yo les digo a ellos y a ustedes, es un asunto de pasión por Dios. Si usted ama a Dios, si usted desea conocerle, si usted se siente agradado en su presencia, como David lo decía, yo quiero estar todos los días delante de su presencia, a veces para contemplar su hermosura, simplemente estar allí viendo a Dios, disfrutando de su presencia, de su hermosura. Algunas veces preguntándole, inquiriendo, llenándome de información. Otras veces vaciando mis emociones, mis inquietudes, mis dudas, mis problemas. Entonces, cuando uno sabe que uno depende de Dios, cuando uno está enamorado de Dios, cuando uno ama a Él, entonces
Es un asunto de pasión. Si yo tengo pasión por Dios, no me va a importar el tiempo que yo esté dedicándole a Él. Pero si no tengo pasión por Dios, entonces las inclinaciones de este mundo van a venir a mí. Ya, un minutico. Más de 2 minutos. No, hermano, eso no le gusta a nadie. No haga eso. Eso ya no se utiliza. Pero ¿te has preguntado quién fijó esa regla? Porque Dios no fue. ¿Quién la fijó? Alguien que te quiere mantener separado de Dios el mayor tiempo posible, y por eso el cúmulo de distracciones necias a que se refiere la Escritura. Es mejor a que aceptes la reprensión de una persona sabia que te habla de Dios y te corrija y te instruya, te edifique, a que estés recibiendo información sin sentido, tonta, insulsa, que te mantenga allí cegado del conocimiento de Dios y de otras cosas que son importantes en tu vida, que te van a hacer inclusive productivo. La gente quiere es recurrir a aquello que le haga olvidar sus problemas o la resolución de problemas, donde tenga que enfocarse en la concentración, en el pensamiento de cosas importantes que valen la pena. Por eso, los hijos de Dios debemos estar permanentemente derribando todo argumento y toda altivez que se opongan al conocimiento de Dios, llevando siempre nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, porque es lo que nos va a mantener enfocados y hacer entender qué es verdaderamente lo importante. ¿Tú no quieres escuchar a Dios? La Escritura dice, no eres de Dios, porque el que es de Dios siempre quiere estar con su Padre, escuchándolo, disfrutando de su compañía. Bien sea que Él nos hable o bien sea que la comunicación sea bidireccional. Él te dice, tú preguntas, tú hablas, Él te responde. A veces eres tú solo y Él se dispone con mucha paciencia a escucharte. Tranquilo. ¿Qué es lo que más hacemos? Siempre hablamos nosotros más que Él. Pero también es muy agradable cuando Él nos habla y nosotros quieticos le escuchamos, como cuando estamos viendo una novela, y esa es la diferencia para que puedan medir la comparación. ¿Por qué algunos ven un programa de televisión, un partido de algún deporte, una serie de algo que le interesa? Y esto no es completamente malo, sino la pregunta es, ¿por qué ustedes, si en vez de ver 2, 3, 4 series seguidas de un programa, ¿por qué no pueden quitar uno de 1 hora, de 40 minutos y decirle este tiempo es para Dios? Pero no lo hacen. Ni siquiera sacrifican ni un cuarto del tiempo que le dedican a otras cosas que son tontas y que no producen nada. ¿Por qué no lo hacen? Porque no aman a Dios. Si lo amaran, se apasionaran por Él y el tiempo no contaría. A ti, hermano cristiano, te digo especialmente también, no te dejes engañar por las reglas, por los límites, por los métodos de este mundo que te dicen que tú tienes que acercarte a Dios. Si quieres hacer un video o quieres escucharlo, no le dediques mucho tiempo. Esas son reglas del mundo. Y tú fuiste libre en Cristo y tú no sigues las corrientes de este mundo. Tú tienes el poder para cortar la distracción, para enfocarte en Cristo y para dedicarle a Dios, a su palabra, a la intimidad, a la comunión con Él y a la manifestación de su amor todo el tiempo que te inspira el Espíritu Santo. Si tú me preguntas cuánto tiempo quiere estar Dios relacionándose contigo, hablándote, siempre, todo el tiempo, a cada minuto. ¿Por qué crees que dice la Escritura, orad sin cesar? Es todo el tiempo. O como lo dice en el libro de Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y al hacer esto hay una promesa, pues te irá bien y tu vida será larga sobre la tierra.
Así que tienes límite en el tiempo, no te dejes engañar por los que no conocen a Dios. Eso ya no le gusta a nadie. Bueno, usted no quiere escuchar a Dios, es tu decisión, no amas a Dios, corta el video y pasa a otro lado. Pero deja que los demás se manifiesten en la plenitud de la libertad que produce la pasión cuando uno tiene pasión por alguien. Así como cuando usted tiene pasión, está enamorada por su novia, en el caso de un hombre, y siempre quiere estar con ella y quiere hablar por teléfono la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, así somos los que tenemos pasión por Dios. El tiempo no cuenta, no hay reglas. En la eternidad no hay tiempo. Bien, mis amados, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.